Don Rodrigo, profesor, le cedo la palabra para que presente a nuestros panelistas. Muy bien, muchas gracias, André. De mi parte también, muy bienvenidas y bienvenidos a este 7º seminario del ciclo que estamos organizando entre el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y la ANEF. Hasta ahora, como ustedes saben, hemos trabajado distintos temas, con una primera sesión que tuvimos sobre el trabajo decente en el Estado, después el rol del Estado en la nueva Constitución, la discusión sobre reformar o modernizar el Estado, después tuvimos una sesión sobre descentralización, la siguiente fue reformas políticas en seguridad social, y la pasada, la 6ª sesión, estuvo destinada a discutir los resultados esperados en la acción del Estado y la manera como se evalúan y cómo se miden. Hoy día tenemos un tema que de por sí es muy importante porque lo estamos ejerciendo en este momento a través de este encuentro virtual, y tiene que ver con las condiciones de trabajo en el sector público y las nuevas tecnologías. Para todos nosotros ha sido un cambio fuerte el hecho de que en pandemia hayamos tenido que pasar la gran mayoría de un trabajo presencial a un trabajo a distancia. La manera como se ha ido reorganizando el trabajo ha ido cambiando, y ciertamente el Estado no ha estado ni va a estar ajeno a las consecuencias de esta transformación. En el panel de hoy día tenemos 3 invitados. En primer lugar, el profesor Javier Fuenzalida, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Javier es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, donde también obtuvo su magíster en gestión y políticas públicas, y posteriormente obtuvo su grado de doctor en Public Administration and Policy en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Javier ha trabajado varios años como investigador adjunto en el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, del Departamento de Ingeniería Industrial. Además, ha sido consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, en UNICEF, y ha asesorado a distintas organizaciones del Estado de Chile. Ha sido miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, y durante su estancia en la Universidad de Rutgers fue subdirector del National Center for Public Performance. Muchas gracias, Javier, por estar acá en esta tarde. En segundo lugar, en el panel nos va a compartir sus experiencias Ruth Miranda. Ella es administradora pública y se ha desempeñado por más de 15 años en el Estado. Ha sido vicepresidenta de la Federación de Trabajadores del Ministerio de Economía durante 4 años, y desde hace 10 años es presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, que es uno de los servicios pioneros en la administración pública chilena en la incorporación de nuevas tecnologías. Y por último tenemos un invitado internacional a quien le agradecemos muy sinceramente la posibilidad que se haya podido hacer tiempo en su apretada agenda y conectarse con nosotros. Julio Fuentes. Él es dirigente sindical y político en la Asociación de Trabajadores del Estado de Argentina. Su lugar de trabajo es la Caja de Jubilaciones de la provincia de Neuquén, pero ha estado muchísimos años en tareas de dirigencia sindical. Fue secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, la ATE, entre el año 2000 hasta el año 2015, y durante el periodo 2015-2019 fue secretario general adjunto. Pero desde el año 2012, Julio es presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, el CLATE,
y ha sido reelecto hasta el año 21. Para nosotros es un honor tener en este simposio al presidente de los trabajadores estatales de América Latina, y Julio, te agradecemos muy sinceramente tu tiempo y tu participación. Tal como lo señaló André a los panelistas, la idea es que tengamos intervenciones de unos 12 minutos para posteriormente pasar a hacer las preguntas que vamos a recoger de ustedes. Nuestra colaboradora Fernanda está a través del chat recogiendo las preguntas, ordenándolas, y terminadas las 3 presentaciones se las vamos a hacer a los panelistas. Por lo tanto, sin más, Javier, tienes tu tiempo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias a todas y a todos. Para mí es súper importante esta instancia, más que nada porque son pocas las oportunidades que uno tiene de poder compartir trabajos o reflexiones que provienen desde el mundo académico hacia quienes componen el Estado finalmente y a quienes lideran el Estado. Así que sin más voy a partir con una presentación que traje. Esto, me avisan por favor si están viendo mi pantalla. Pueden hacer un dedito para arriba. Excelente, muchas gracias. Sí, gracias. Está bien. Bueno, solamente lo que traigo acá son algunos insumos para la discusión, y estos insumos en general o prácticamente en su totalidad, yo creo que provienen de una encuesta que nosotros desarrollamos hace muy poquito, de hecho. Fue lanzada hace muy poco. Voy a darle más contexto sobre la encuesta. Pero es básicamente, esto recoge una necesidad que era súper importante. La necesidad es que en general los procesos de transformación digital sobre los cuales se habla mucho en el servicio, y sobre modernizar el Estado, digitalizar el servicio en general, no tiene una vinculación muy estrecha con las prácticas de gestión de personas, que es lo que piensan los funcionarios y funcionarias al respecto. Y lo que nosotros hicimos, mandatados por el Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente fue hacer una encuesta para poder medir de la misma voz de funcionarios y funcionarias cuáles eran sus percepciones, sus actitudes, en qué medida habían prácticas de gestión de personas que estaban experimentando, funcionarios y funcionarias que no estaban a la altura de los desafíos que supone una transformación digital o la incorporación de nuevas tecnologías en el sector público. Y lo que vengo a traer a continuación es algo que ya hay probablemente algunos de ustedes probablemente ya están familiarizados o familiarizadas, pero creo que aporta como insumos de discusión y trae evidencia, en particular en un ámbito en donde no existen muchos datos en virtud de cómo preparar a funcionarios y funcionarias, cómo abordar los cambios que supone la transformación digital, cómo incorporar nuevas tecnologías y, bueno, qué políticas a nivel de servicio civil se tienen que implementar para precisamente enfrentar los desafíos que supone la incorporación de nuevas tecnologías en el sector público. Hoy día partimos la discusión precisamente desde la premisa de que obviamente hay mucha transformación digital en el Estado. Y esa transformación digital supone cambios dentro de los mismos servicios. Esos cambios muchas veces el mismo Estado, los servicios públicos están preparados o no están preparados para afrontar esos cambios, y obviamente esas consecuencias de la no preparación supone que o la transformación digital no se desarrolla, o supone ciertos perjuicios para funcionarios y funcionarias que evidentemente podrían haberse previsto con anticipación. Obviamente la transformación digital se ha acentuado en la pandemia. Todos y todas lo conversamos en un principio, estamos forzosamente, nosotros también desde la misma Universidad de Chile estamos forzosamente teletrabajando, y esto acelera muchos procesos de transformación digital. Por ejemplo, la firma electrónica, que durante mucho tiempo no se ha implementado en servicios públicos, y en la misma Universidad de Chile, hoy día se está implementando con mayor celeridad y con mayor frecuencia. Entonces,
La pandemia y las situaciones, las circunstancias en las que nos encontramos va a acelerar o va a catalizar muchos procesos de transformación digital. El punto es qué grado de preparación necesitamos para poder enfrentar estos cambios. Como les decía, frente a esta, yo diría, no sé si ausencia, pero al menos insuficiencia de cuál es ese grado de preparación que existe, y esto no lo individualizo en funcionarias ni funcionarios, sino más bien a nivel de servicio civil, de políticas del servicio civil para enfrentar la transformación digital, es que emerge esta encuesta como una solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo y lo hicimos en estrecha colaboración con el servicio civil. Yo estoy presentando estos resultados, pero lo importante es señalar que participamos un equipo bien multidisciplinario, entre ellos Rodrigo Salas, que es profesor también del INAP, Benjamin Roset, que es del BID, Francisco Suárez, Felipe Blacet, otros investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile. Esta encuesta fue probada, validada durante mayo y diciembre, es decir, fue un instrumento que nos tomamos bastante tiempo en poder desarrollarlo, y participaron al menos 94 servicios públicos de la administración del Estado, y a los servicios se les pidió una tasa de respuesta mínima del 25%. Los datos que van a ver ustedes a continuación están ajustados estadísticamente por algunas variables sociodemográficas como género, edad y nivel educativo. Y bueno, lo que nosotros quisimos hacer, dado que era una radiografía de percepciones, de capacidades, de en qué medida habían prácticas de gestión de personas que debían acentuarse para fortalecer o afrontar la inclusión de nuevas tecnologías en el sector público, bueno, nosotros retroalimentamos al mismo servicio civil para que elabore políticas públicas al respecto, y también entregamos un reporte a cada servicio, siempre pensando en que esos reportes supongan cambios en la realidad de los servicios, para que puedan, obviamente, no sé, por ejemplo, realizar más capacitaciones o brindar las herramientas tecnológicas que se necesitan a los funcionarios y funcionarias de las respectivas instituciones. Hoy día vamos a conversar sobre los resultados globales y vamos a discutir sobre algunas conclusiones en el marco de esta jornada. Solamente en general, pongo algunos datos de contexto. Siempre las encuestas tienen problemas de representatividad. Si ustedes ven, prácticamente comparando el valor que reporta nuestra encuesta respecto del valor de la muestra que tenemos, la proporcionalidad por género es prácticamente idéntica, es decir, lo que nosotros capturamos como un dato administrativo de los servicios que participaron versus quienes contestaron la encuesta en proporciones prácticamente idénticas. Lo mismo en edad, hay ciertos matices, pero en general los tramos etarios son también muy similares. En general, en educación es donde más hay alguna diferencia, y eso obviamente fue ajustado y corregido estadísticamente posteriormente. También hicimos correcciones por género o por edad, pero las correcciones estadísticas donde eran más necesarias es como ustedes ven en educación, porque lo que ocurre muchas veces es que las encuestas electrónicas, que este era el caso, tienden a ser más contestadas por personas con mayores grados educativos. Eso es lo que ocurre, y lo que uno trata de hacer evidentemente es que quiere ampliar tanto como sea posible la mirada a que todas las personas puedan contestar este tipo de instrumentos. Y por eso uno, dado que ocurre lo que señalé anteriormente, es que uno hace correcciones estadísticas para eso. Vamos primero con algunas cosas que son súper importantes. A partir de, en general, y esto tiene un correlato con lo que nosotros hemos encontrado en otras encuestas a nivel nacional y de envergadura más o menos similar. Por cierto, en esta encuesta la contestaron aproximadamente 10.000 funcionarios en Chile, es decir, no es que funcionarios y funcionarias, no se trata de una muestra menor de estos servicios que señalé anteriormente. Son 94. Bueno, en general existen altos niveles de satisfacción laboral, señalado por los datos de la encuesta. Hay datos de motivación laboral por parte de los funcionarios que tienen que ver con
la capacidad de poder dar el extra, cuando siempre se habla de que se requiere dar ese extra, ese esfuerzo adicional para conseguir los objetivos que supone un servicio público. Bueno, eso existe en los funcionarios y funcionarias. Ellos lo reportan. Existe este tipo de competencias o actitudes laborales. Y además existen altos niveles de compromiso de los funcionarios y funcionarias con sus respectivas organizaciones. Por lo tanto, hablamos de una y esto que nosotros vemos acá también tiene un correlato, o sea, no son resultados divergentes con otras mediciones en donde se han hecho preguntas similares, en donde efectivamente la gente se demuestra como muy comprometida con su trabajo, satisfecha, al menos laboralmente, y muy motivada por lo que desarrolla. Entonces, eso es una buena perspectiva porque esas son actitudes laborales esenciales para cualquier adopción, capacitación en tecnología, transformación digital, etcétera, etcétera. Esto también es súper interesante. Los funcionarios y funcionarias que nosotros encuestamos, en general, tienen un alto grado de afinidad con la tecnología y disposición a aprender nuevas tareas y al uso de nuevas tecnologías. Es decir, existe como esa base para poder aprender nueva tecnología. De hecho, si ustedes ven los porcentajes de acuerdo con las aseveraciones a través de las cuales nosotros medimos esta actitud y esta competencia, son relativamente altos. O sea, hablamos de porcentajes de 88%, 93%. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo en este caso puntual, las personas declararon una alta motivación, un 91% señala estar de acuerdo, sumando la gente que está de acuerdo y muy de acuerdo, señala que está motivada por aprender nuevas tecnologías. Y reconoce que, por ejemplo, un 89% de las personas están de acuerdo, muy de acuerdo, en que el uso de la tecnología mejora su desempeño laboral. Entonces, hablamos de una disposición, de una afinidad de las personas con la tecnología y ganas de aprender que es bastante alta. Por lo tanto, yo miraría con buenos ojos estos resultados porque vemos que, por una parte, hay actitudes laborales que esenciales, que son altas, y por otro lado vemos que también hay ciertos grados de familiaridad con la tecnología que también son altos, y ganas de aprender, que también es un terreno fértil para poder elaborar capacitaciones y políticas vinculadas a la inclusión de nuevas tecnologías en el Estado. Bueno, en general nosotros hicimos una pregunta sobre los grados de capacitación que reciben funcionarias y funcionarios en general. Y es aquí donde empiezan a salir algunos desafíos que nosotros vemos, y de hecho esto también se lo reportamos al Servicio Civil en su momento. Por ejemplo, los grados de capacitación se distribuyen de forma relativamente disímil entre los distintos estamentos. Esto tiene que ver con las capacitaciones en perspectiva general. Y vemos que, aun cuando en general la mayoría de todas las personas encuestadas declara que recibió una capacitación laboral de algún tipo durante el último año, lo que es preocupante es que solo 1 de cada 4 funcionarios y funcionarias recibió capacitación laboral en materias de computación o tecnología durante el último año. Y eso sí que es preocupante. Es más, este resultado, según estamentos, no tiene si ustedes se fijan, no varía mucho. O sea, cuando hablamos en este caso de 4 o 5% para casos o cifras como las que nosotros estamos manejando en esta encuesta, no debiesen llamar tanto la atención. Probablemente cifras del orden de magnitud del 10 o del 15% sí debiesen llamarnos un poco más la atención. Pero el resultado general es que se capacita poco, o la gente declara haber recibido poca capacitación en materia de computación y tecnología. Entonces, vemos que hay actitudes, que hay ganas de aprender, que hay afinidades tecnológicas, pero eso no tiene un correlato con lo que reciben funcionarios y funcionarias en materia de capacitación en esta materia. Esto tiene parcialmente una relación con lo que voy a señalar a continuación, porque nosotros le hicimos la pregunta a los funcionarios y a las funcionarias sobre si recibieron una capacitación debida o necesaria cuando sus respectivos servicios han enfrentado cambios tecnológicos.
Y solo una minoría en general dijo que ha recibido esa capacitación necesaria. Aquí no hablamos solamente de recibirla, sino que hay un juicio evaluativo sobre que la capacitación recibida fue la que se requería por quien respondía a la encuesta en ese momento. Y solo una minoría señala que recibió esa capacitación necesaria o algo que se ajustara a las necesidades de lo que está ocurriendo con el funcionario o funcionaria en virtud de este contexto de cambio tecnológico del propio servicio. Entonces vemos una minoría, es un 49%, perdón, 46% que ha recibido este tipo de capacitación. Fíjense que y esto también es un resultado bien interesante, una especie de premisa que existe en general sobre la tecnología y la relación que tiene con funcionarios y funcionarias es que existiría una especie de resquemor o temor de que transformación digital supone pérdidas de empleos. Y lo que vemos acá, al menos a partir de los datos de la encuesta, es que ese temor no existe. En general no existe, básicamente en general, y vuelvo a decir que hay una buena relación de quienes contestan la encuesta respecto del avance tecnológico. La gente no percibe, y nuevamente esta es una buena señal, porque vemos que hay una disposición a aprender, vemos que hay actitudes laborales esenciales, y además vemos que la gente señala que la tecnología en un 63% puede cambiar sustancialmente su trabajo, pero no la ve como una amenaza, sino que la ve más bien como algo positivo a juzgar por los resultados anteriores. Entonces esto creo que también pone una perspectiva positiva respecto de los funcionarios y funcionarias en virtud del avance tecnológico o de eventuales transformaciones digitales en los servicios. Siempre también hay que poner el acento en que no reciben, a juzgar por los datos de la encuesta, la capacitación necesaria en materia de tecnología. Otro dato positivo, y que esto sí representa un matiz, es que en general esa resistencia al cambio que tienen los funcionarios y funcionarias, que muchas veces es más bien discursivo, la gente señala que existiría esa resistencia al cambio, al menos a juzgar por los datos de la encuesta, no es tal. Es decir, las personas, nosotros medimos la resistencia al cambio a través de una escala validada, con respuestas que son, con una escala de resistencia al cambio que comúnmente se utiliza en encuestas, y los funcionarios y funcionarias no tienen una resistencia al cambio como muchas veces se señala que existiría. No estoy diciendo que, insisto, yo me sustento esto a partir de los datos de la encuesta, pero las personas señalan que hay un terreno llano para cambios y que de alguna forma estarían dispuestas a cambios en general dentro de sus vidas, y obviamente en el marco de algunos cambios dentro de su propio servicio. El punto que podría ser llamativo es que cuando se les pregunta a los funcionarios y funcionarias si quisieran cambiar de servicio o si estarían dispuestos a mudarse de ciudad por el trabajo en sus respectivos servicios, es ahí donde ya vemos que es más matizado esta voluntad de cambios. Cuando se les pregunta por un cambio concreto, es ahí donde ya baja un poco esa aceptación o los porcentajes de personas que están de acuerdo o muy de acuerdo con esta aseveración. Probablemente esto en el contexto actual cambiaría, porque, por ejemplo, hoy día la gente está mucho más llana, producto de la pandemia, a mudarse de ciudad, a vivir en otras localidades. Es posible que eso sea así, y es una hipótesis hacia otro tipo de mediciones hacia el futuro. Esto también es interesante porque uno podría verlo desde una perspectiva muy positiva, y yo prefiero más bien verlo desde una perspectiva no tan positiva. Se les preguntó a los funcionarios y funcionarias por las prácticas de liderazgo transformacional de sus respectivos superiores jerárquicos. Es decir, esta no es una pregunta que aborde un cargo específico dentro de cada organización, sino que a cada persona se le respondió por las prácticas de liderazgo transformacional de su superior inmediato.
¿Ya? Entonces toda la gente pensó en su superior inmediato cuando la contestó. Y vemos que en general 1/3 de las personas a las que les preguntamos no confirma que su superior inmediato, su jefatura inmediata, presenta prácticas de liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional es súper importante para llevar a cabo cambios dentro de las organizaciones. Por lo tanto, aun cuando uno podría decir, es súper buena noticia tener una mayoría de personas que dice que su superior inmediato presenta estas prácticas de liderazgo, yo preferiría mirar esto con cautela porque hay 1/3 de las personas que no las confirman. Y para los cambios que supone o la transformación digital o cambios tecnológicos, bueno, yo creo que necesitamos quizás estándares un poco más altos de las jefaturas inmediatas de quienes dirigen o lideran organizaciones en lo formal, y es ahí donde probablemente necesitamos algo, pedir un poco más o estándares un poco más altos. Javier, un par de minutos. Gracias, gracias. Con esto ya cierro. Bueno, lo mismo, en la misma línea de los resultados anteriores, en general no existe, bueno, esta dificultad o percepción o dificultad percibida de que la gente sea desvinculada de sus respectivos servicios, no presenta resultados muy llamativos, es más bien balanceado entre gente que está de acuerdo y desacuerdo. Y yo creo que hay un tema interesante, y esto quizás me salga un poco del tema de nuevas tecnologías, sobre la movilidad horizontal en el Estado. Yo creo que hay una política al debe en ese sentido para que los funcionarios y funcionarias no solamente puedan hacer carrera dentro de sus propios servicios, sino que puedan hacer carrera transversalmente entre servicios del Estado. Y ahí obviamente eso supone medidas de protección para fortalecer este tipo de carreras funcionarias, y es aquí donde yo creo que al menos el segundo resultado, lo que aparece acá, me sería fácil conseguir un trabajo en otros servicios públicos que se ajuste a mis expectativas. Yo creo que es un resultado que deja entrever al menos que hay un desafío en ese sentido. Cierro diciendo algunas cosas que vale la pena señalar. Yo no sé en qué medida, y probablemente eso sea sujeto de análisis, y ojalá se pueda discutir algo al respecto, en qué medida estos cambios tecnológicos, la transformación digital que tienen los servicios, están atadas a la vinculación, a la gestión de personas, a las prácticas de gestión de personas adecuadas dentro del mismo servicios públicos. Y yo creo que es ahí donde hay que hacer el acento, y probablemente la voz de funcionarios y funcionarias vale mucho la pena en ese sentido. Por ejemplo, ¿en qué medida se consideran que deben existir ciertas actitudes laborales o prácticas de gestión de personas clave? Y si uno no las tiene, quizás vale la pena más bien fortalecer esto y después llevarlas a cabo. Nos dimos cuenta que en general la resistencia al cambio, a nivel general, no es tal como uno la podría vivir, o al menos a nivel de los datos cuantitativos no emerge como un problema. Claramente la capacitación en materia de tecnología es un tema en el que estamos al debe. Capacitar a funcionarios y funcionarias es un piso mínimo para después llevar a cabo, solicitarles que también participen y sean activos agentes de transformación digital en sus propios servicios. Y vemos que hay actitudes laborales bastante favorables para esto. Un tema que también hay que mirar con cierto matiz tiene que ver con el liderazgo. Si se tiene liderazgo en la jefatura suficiente para poder afrontar estos cambios de transformación digital. Cierro con algo que en general tiende a ser mi motivación. A mí me gusta mucho hacer encuestas, pero no es un fetiche metodológico ni un fetiche técnico, sino porque tiendo a pensar que hay pocas instancias o hay poco dato que capture la opinión, la experiencia y la percepción directa desde los propios funcionarios y funcionarias. Y eso es una motivación en particular, y básicamente no tener, tratar de tener una mirada lo más desprejuiciada posible de las opiniones que tienen los mismos funcionarios y funcionarias, y por eso me gusta ser o tratar de dar un canal, ser un canal humildemente de esa voz o de esa perspectiva, y me interesa y creo que debiésemos avanzar en el país hacia instancias que permitan capturar más
esa voz agregada de todos los funcionarios y funcionarias del país. Creo que esta instancia es un gran paso adelante hacia eso, me refiero a esta instancia de discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Ha sido muy, muy interesante conocer estos antecedentes que, si bien habían sido ya publicados hace un tiempo, nosotros también teníamos la impresión de que eran masivamente menos conocidos. Le damos ahora la palabra a Ruth Miranda, que nos va a ofrecer toda su experiencia a partir de una institución que se ha ido modernizando tecnológicamente de manera muy notable y que ha recibido varios premios a la excelencia institucional por esa tarea. Ruth, adelante. Hola, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo voy a dar la mirada de manera como dirigente, como funcionaria de un servicio en el cual desde el 2016 estamos con teletrabajo y ahora trabajo remoto a distancia, y lo que hasta ahora nosotros hemos ido recogiendo a través de los años y ahora que es totalmente distinto, que todos y todas estamos trabajando en la casa. Voy a compartir un documento pequeñito. No me... Estamos esperando el documento que nos va a mostrar Ruth. Ahí está. Este es el diagnóstico pequeño que nosotros aún estamos trabajando desde la asociación. No, ¿se ve? no lo estamos viendo, Ruth, todavía, no. Lo estamos viendo, quizás podría cerrar y volver a abrirlo. Ok. ¿No se ve? No. ¿Te saliste ahí del...? A ver, Andrés, ¿lo podemos ayudarla? Por favor. Sí, no hay problema. Si me permiten, yo creo que a lo mejor está, pusiste el compartir de Google Chrome, es decir, el ¿Ya? Internet. Entonces, si puedes descompartir y después volver a compartir, y cuando te diga dónde quieres compartir, pones la presentación directamente. O pones el PDF, ¿te acuerdas? Yo creo que ese PDF es el que puede... Sí. Si puedes descompartir y después volver a compartir. Y en algún momento te va a preguntar qué es lo que quieres compartir. Y ahí es donde tú pones el PDF. Ahí Bueno, dice, estas dificultades también ocurren cuando estamos en reuniones presenciales, o sea, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Absolutamente. Siempre nos ocurre. sí, Haciendo perdona, clases también nos ocurre. ahí apreté compartir pantalla. Y ahí en algún momento va a aparecer la presentación en PDF. El PDF, y ahí tú te posicionas en ese PDF y eso es lo que compartes. Ok. No comparte. Y aquí no deberá de venir ya. No. Andrés, ¿tú no tienes la presentación para compartirla desde tu cámara?
No. Ya. Bueno, sigamos. Voy a abrir lo que tengo. Ya. ¿Sí? Sí. Sí, adelante nomás, adelante. Sí, nosotros venimos desde el año 2016 con aquello. Nosotros suscribimos del 2016 hasta la fecha un convenio de desempeño que está regulado y tenemos los teletrabajadores un horario de trabajo. Sin embargo, todos los teletrabajadores tienen capacitación en tema de conciliación de vida laboral y familiar, también tienen capacitaciones para asegurar las condiciones de higiene y seguridad, y las capacitaciones que da de parte de la mutualidad. Sin embargo, aquí nosotros hemos hecho una salvedad ahora, el tema de los trabajadores remotos, que a todos los que estamos acá nos ha pasado y a nuestros compañeros, que muchos no tenemos las plataformas tecnológicas adecuadas para la conexión. Ha sido difícil porque el servicio o todos los servicios no nos están dando y no nos han entregado las herramientas considerables que en este momento todos necesitamos. Y así seguimos trabajando. Ahora en los servicios o en el servicio donde nosotros estamos, la mayoría de los documentos están digitalizados, por lo cual todos nuestros compañeros, como el 90% de nuestros compañeros, ha podido trabajar en su casa, en trabajo remoto. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que se ha tenido que readaptar, como decían, transformar sus funciones apoyando a otras áreas, que eso tampoco ha sido fácil, porque el equipamiento no ha sido lo mismo, el tema de la internet, las cosas que sucedieron ahora también sucede, pero sin embargo es muy distinto lo que nos sucede ahora o en una reunión, cuando tú estás cumpliendo metas personales individuales, estás cumpliendo el desempeño de tus funciones. Entonces eso también ha sido un tema. Obviamente que el teletrabajador que ellos han recibido las capacitaciones, nos hemos ido apoyando en los equipos de trabajo, y eso ha sido un aspecto positivo. Y nosotros hemos recalcado, porque en esta pasada, todos los que estamos haciendo trabajo remoto estamos cuidando la vida, lo que siempre nosotros hemos dicho. Así que, sin embargo, lo que tiene que ser el tema tecnológico ha sido un gran tema para nosotros. Los aspectos relevantes que nosotros también hemos visto de los teletrabajadores y el trabajo remoto excepcional, no estamos haciendo las siguientes preguntas entre nosotros. ¿La conciliación de la vida laboral y familiar se está respetando? ¿La estamos respetando? Creemos que no, por el tema de los horarios. En los horarios, antes teníamos nuestro horario definido, de colación, que te hacíamos un break, pero en esta oportunidad estamos esa conciliación está al borde del colapso, sobre todo en las mujeres. Otro aspecto, no estamos anticipando a la contingencia, como dicen nuestra jefatura, en los servicios, o nosotros ya no estaremos más estresados por cumplir a costa de lo que sea. Lo estamos haciendo de manera correcta, porque es totalmente distinto estar trabajando en tu casa y estar en el servicio. El trabajo remoto es distinto. Nosotros a todos nos dijeron, vayan, hagan su trabajo, llévense un equipo o el de su casa y sigan trabajando. Y eso también mucho nos ha estresado. Recuerden de que las metas institucionales, el desempeño, siguen corriendo. Aquí eso también es algo que también debemos relevarlo. Ahora dicen que también nosotros hemos visto la comunicación inmediata con la jefatura. Pero ¿cuán inmediata es y por qué antes no lo era? En realidad, nosotros hemos visto que el jefe ingresó a tu casa
virtualmente tu jefe, tu jefatura, hasta tus compañeros ingresaron a tu casa y tú estás trabajando. Obviamente hay distintas las socializaciones y yo creo que a todos nos ha pasado a través de lo largo de esta pandemia, que al principio está en nuestra casa, estábamos aprendiendo, nos estábamos transformando en hacer distinto nuestro trabajo. Sin embargo, yo creo que a todos los que no, y hemos visto que ya hace un par de meses creemos de que las reuniones virtuales ya no es un medio para socializar, sino que definitivamente nuestra jefatura, ya que a fin de año, nos están controlando, porque ya no tenemos una o dos reuniones, las tenemos toda la semana, todos los días, entonces la comunicación ya no es tan efectiva, ya hay un cansancio de aquello. El tema de la tecnología, estar todo el rato sentado en un computador, también estresa. El tema de dónde dejamos a la familia, las mujeres sobre todo, que digan lo que digan, uno también es dueño de casa, el tema doméstico, los hijos, las tareas, no hay colegios para los hijos, entonces todo eso se está estresando, y tener a los jefes, a tus coordinadores o a tus compañeros en el tema adentro de tu casa, están todo, eso ha sido muy estresante. Lo otro que nosotros, aspecto relevante, la comunicación ha sido más fluida, tenemos muy claro que nos hemos apoyado entre todos, y esto es un tema súper bueno. Claro, tenemos compañeros que viven lejos, pero la tecnología nos ha ayudado a comunicarnos más. Sin embargo, todo ha rayado ya a meterte nuevamente en tus temas personales y tener los canales, que se respeten los canales formales, los que antes teníamos. El correo institucional, el teléfono institucional. Sin embargo, todos nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y no sobre todo te dan instrucciones, los jefes también se metieron a tus redes sociales, a tu WhatsApp, que es personal y particular, en el cual te están diciendo, estás conectado, revisa este correo. Sin embargo, se nos ha olvidado que está el dictamen de la Contraloría, en el cual dice que está regulado aquello. Entonces, hay aspectos que han sido positivos y negativos, y al final de este año, con todo lo que nos ha pasado, hemos visto que aquello ha sido mucho más estresante. Lo que antes era bueno, en esta pasada ya no está pasando a la cuenta. Nosotros como asociación de funcionarios llevamos harto tiempo en esto, hemos trabajado a pulso, hemos trabajado de la mejor manera, para bien de los funcionarios y funcionarias. En realidad sabemos que el teletrabajo llegó para quedarse, y sobre todo ahora que esto, del hecho que estemos trabajando en nuestra casa, estamos cuidando la vida. Y eso nosotros siempre lo hemos relevado, y creo que en la NEF también ha relevado si estamos cuidando la vida. Sin embargo, uno no se puede quedar ahí, estamos trabajando, nosotros como dirigentes, nosotros como asociación y federación de economía, sentimos que es una mayor responsabilidad de aquello. Porque la gente, nuestros funcionarios, nuestros compañeros de trabajo, también esperan más. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en unos meses más? ¿En qué trabajamos? ¿Cómo vamos a regresar? Y todo eso nosotros también lo hemos estado discutiendo. Sin embargo, nosotros como INAPI, como la ANFINAPI, ya estamos trabajando en un protocolo de conciliación de la vida laboral y familiar. En realidad, ustedes saben de que todo debe estar plasmado en algún documento para que nuestras autoridades, nuestros compañeros, también no sientan que se están vulnerando sus derechos, porque en esta pasada, y nosotros lo hemos dicho, los horarios han sido muy extensos. Se supone que nosotros, todos, la mayoría, tenemos horarios flexibles. Sin embargo, yo creo que muchos de nuestros compañeros se han visto trabajando hasta las 9, 10 de la noche.
Entonces, el tema de la desconexión lo estamos trabajando en un protocolo. Es súper importante empezar a relevar otras cosas, ver los pros y ver los contras. Hay muchos que están, como dicen la encuesta, que están súper bien, súper tranquilos en su casa, pero hasta qué punto están bien o estamos bien, o un falso bienestar, como nueva palabra que se está ocupando. Eso también nosotros tenemos que, como dirigentes, tenemos que conversar con nuestros compañeros y compañeras, hacer también nuestras encuestas internas, en las cuales también nosotros vamos a trabajar para ver qué más en este nuevo protocolo nosotros podemos incidir. Vamos a seguir socializando nuestro protocolo, el dictamen de la Contraloría, el 35.523, nosotros lo hemos instaurado así, pero ya en el tiempo, para que eso no se vulnere, y el tema del WhatsApp, las redes sociales, el teléfono, no sea parte de tus instrucciones. También queremos reforzar el plan de higiene en temas de salud y el autocuidado, y trabajar con ello, y trabajar de la mano con gestión de personas que se involucre más con nosotros, también las mutualidades, el que está en el ISL, en la AS, en la mutual, que en realidad también nos han dejado al debe. Nosotros como instituto somos súper chiquititos, somos 180, y también hemos estado ahí encima para que se preocupen nuestros funcionarios. Y eso ha sido súper bien llevado. Así hemos realizado temas por Zoom, por Meet, para conversatorios, para saber temas no solamente de trabajo, que en realidad ahora es lo que necesitamos, es conversar, es estar presente, y saber lo que le sucede, porque nosotros insistimos que de cierta manera las encuestas son súper duras, y aparte que es los números, ¿qué quieres lo que tú digas? ¿Qué quieres relevar? Y en realidad, ¿qué es lo que el servicio debe mostrar? ¿O qué quiere mostrar? Y en realidad nosotros como dirigentes, y en el trabajo que nosotros hacemos, porque ser dirigente es un trabajo, es escuchar a nuestros funcionarios y funcionarias, y creo que ahora sobre todo necesitamos conversar más. Va a llegar un momento que nos vamos a reunir, y queremos también recuperar la cercanía, recuperar el cómo estás, porque todo ha sido súper lejano, y creo que eso nos ha vuelto una sociedad súper triste, súper de falta de algo, y sobre todo en nuestros compañeros que seguimos trabajando. Lo otro que queremos reforzar es el tema de género, que es súper importante, porque la cantidad de lo resentido que ha sido el tema laboral ha sido de las mujeres, porque la mayoría, el separar los roles ha sido súper difícil, y yo creo que hay que seguir trabajando en aquello, porque no sabemos si el otro año vamos a estar en las mismas condiciones. Así que nosotros, dentro del tema de la conciliación, también lo queremos trabajar. Obviamente que ahora es totalmente distinto. Nuestras compañeras también han tenido más cercanía con sus hijos, han estado trabajando con ellos, haciendo sus tareas, pero no todo puede ser eterno. Hay que ver el antes, el durante y el después, porque todo esto, estar al 100% en la casa, sin estar ahí, tú te levantas en la casa, te acuestas, estás en la casa, entonces también nos va a pasar la cuenta, sobre todo las mujeres. Recuerden que hace muchos años atrás, las mujeres quisimos hacer fuerza laboral, y volvimos a estar fuerza laboral, pero en doble aspecto, laboral y también doméstico. Entonces hemos estado súper resentidas. Y
para finalizar, igual es súper importante revisar y también vamos a trabajar y queremos trabajar en el tema de las metas individuales, en las evaluaciones de desempeño, que afortunadamente, al menos en nuestro servicio, pudimos lograrlo. Siempre yo digo, porque es un servicio chico, estamos con el tema del teletrabajo, nuestros mismos compañeros nos han retroalimentado, sin embargo, hay que seguir mirando el tema de las evaluaciones de desempeño, que es súper importante revisar cómo se van a hacer, cómo vamos a seguir de aquí adelante, la reconversión de nuestros compañeros, si su evaluación fue menor a lo esperado otro año por el tema de la reconversión, también debemos mirarlo, y también estamos trabajando en aquello. Creo que este teletrabajo y trabajo remoto para nosotros ha tenido de dulce a gras. Afortunadamente, nuestros funcionarios han estado tranquilos en sus casas trabajando. Los que no han podido realizar la transformación, también se la ha estado apoyando de parte de la asociación, de parte del servicio, pero esto no es gratis, porque uno sabe que esto es un trabajo en conjunto. Ustedes saben que mucho, y lo digo, que dentro del servicio es súper difícil trabajar con las autoridades. No todos podemos tener o tenemos la misma comunicación, pero es un trabajo que debemos hacer en esta oportunidad. Y creo que hay que seguir reforzando, nosotros como dirigentes, como ANEF, como todos los involucrados en aquello, debemos trabajar mucho más y hacer nuestros propios diagnósticos. Yo creo que eso es súper importante con nuestra gente, con lo que queremos preguntar, cómo lo queremos desarrollar y trabajar con ellos. Ellos a lo mejor, nuestros compañeros, a lo mejor tienen otras ideas, otra mirada. Entonces yo creo que no solamente de parte de un grupo, sino que ahora hay que aprender a trabajar en conjunto. Y lo otro, el tema de la desconexión, que nosotros ya lo tenemos en un documento, en la desconexión. Estamos en el tiempo, Ruth. Sí, ahí termino. En la desconexión, que es súper importante, que ya nosotros ya lo tenemos plasmado, de que los funcionarios de 9 a 18 horas, envías un documento a deshoras, se entiende que es para después. Así que, bueno, nos queda mucho por aprender, mucho por trabajar entre todos por el bienestar de todas y todos nuestros compañeros, y ahí los queremos a todos y a todos haciendo algo importante para nuestros compañeros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ruth, por esta mirada tan desde la vida concreta de cómo se genera esta nueva realidad en un servicio y en todas las implicancias que eso tiene. Queremos nuevamente darle la bienvenida a Julio Fuentes, el presidente latinoamericano el presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales. Julio, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gusto. Bueno, agradecerle a los expositores por las exposiciones realizadas, que bueno, realmente han llevado ideas y bueno, situaciones de análisis reales de lo que está ocurriendo. Yo pediría si se puede pasar un pequeño video que he traído, donde mostramos la campaña que está haciendo CLATE sobre el tema del teletrabajo y un poco presentar nuestra confederación. Son muy breves, son 2 minutos.
Bueno, les recomiendo, los invito a visitar nuestra página clate.org y hay un micrositio donde tratamos específicamente el tema del teletrabajo. Por supuesto, solicitar a los compañeros y compañeras y a las instituciones que tengan tareas realizadas de investigación, poder acercarlo para poderlos colocar, que esto es una cuestión que está ocurriendo felizmente en estos últimos días, ya que hemos pasado todos estos meses de pandemia con, digamos, sin poder que la academia certifique lo que nuestras percepciones, por nuestra práctica sindical, por nuestra mirada, teníamos sobre el teletrabajo. Es decir, ahora con el paso del tiempo, bueno, empiezan a aparecer estos estudios que realmente comienzan a certificar y a poner en datos concretos. Bueno, el que presentaba el compañero Javier, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, se presentó la semana pasada un trabajo realizado sobre el teletrabajo en la administración pública nacional de la Argentina, presentado por la Asociación Trabajadores del Estado y la Fundación Eber, con el auspicio de CLATE. Y bueno, y en todos los países van surgiendo trabajos, universidades, abogados laboralistas, distintas instituciones que van, bueno, certificando esto que vamos intuyendo. El teletrabajo es una modalidad de trabajo. Esa es una modalidad que realmente no es nueva, ya viene desde hace algunos años en la Organización Internacional del Trabajo, concretamente en Ginebra, las cámaras empresarias, muchos gobiernos vienen desde hace años atrás tratando de impulsar, de instalar, de legitimar esta modalidad de trabajo y vienen teniendo el rechazo de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras que lógicamente alertamos y ponemos un parate a la instrumentación de esta modalidad a escala general. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que no estaba previsto? Es que tuviéramos que hacer teletrabajo por una razón de fuerza mayor como es la pandemia. Hay una razón extraordinaria que nos ha obligado a hacer teletrabajo para, en definitiva, hacernos cargo del Estado. Yo estoy convencido que cuando pasen los años habrá que recordar el 2020 como el momento en que los y las trabajadoras del Estado se pusieron el Estado al hombro para resolver y darle de alguna manera solución a las demandas populares, sea en cualquier servicio, sea en un hospital donde sabemos que no había ni barbijos, que no había ni la menor protección y los trabajadores y trabajadoras estaban ahí poniéndole el cuerpo en la primera línea, o en los sectores administrativos, donde la gente tuvo que hacerse cargo con la silla de su casa, con la conexión de su casa, con la computadora, lo que tuviera desde su hogar, hacerse cargo de hacer funcionar al Estado. Las jefaturas intermedias y las jefaturas políticas deberán también en el futuro evaluar qué hicieron ellos durante ese tiempo. Porque nosotros sabemos qué hicieron los trabajadores, cómo se tuvieron que poner, y creo que si el término en Chile vale exactamente igual, ponerse el Estado al hombro para hacerlo funcionar, y es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Pero esta modalidad de trabajo, del teletrabajo, es una modalidad realmente que digna de analizarla, porque encierra elementos de hace un siglo, es decir, encierra elementos pro patronales, pro empleadores, como por ejemplo, una de las características que tiene es trabajo domiciliario. Es decir, lo que hemos combatido durante más de 100 años, que es el trabajo domiciliario, esta idea que tenían los empleadores de que la gente, fundamentalmente mujeres, hicieran el trabajo desde su casa, la industria textil, el calzado, montones de industrias. Bueno, hoy existen también los armaderos y montones de actividades, inclusive que rayan ya con la actividad industrial, que se realizan en los lugares donde no hay legislación, en los lugares más pobres del mundo, donde no hay sindicatos, no hay no hay Estado que juegue a favor. Es decir, el trabajo domiciliario sigue siendo esa cuestión centenaria compleja de sobreexplotación. Entonces, por un lado,
encierra el trabajo domiciliario. Por otro lado, encierra otra modalidad de trabajo que la hemos combatido durante un siglo, que es la del trabajo a destajo, la del trabajo por tanto. Porque en definitiva, el teletrabajo, con sus mediciones, comienza a ser un trabajo por tanto. Tanto sacaste, tanto expediente hiciste, tanto resolviste. Es decir, también tiene ese contenido. Y sí tiene un contenido nuevo, moderno, muy moderno, que es el del control tecnológico. Es decir, el empleador, el jefe, sea empleador, Estado o privado, tiene la capacidad de controlar al trabajador, como nunca, como nunca. No ha existido en la historia del trabajo en el sistema capitalista esta capacidad, es decir, el teletrabajo encierra la capacidad de controlarte. Digo, todos sabemos, y no hay que ser, no son cuestiones que la manejen las áreas de inteligencia del Estado, hay montones de programas que permiten que el empleador, que desde el otro lado, pueda hasta controlar al trabajador, hasta mirarlo al trabajador sin que el trabajador o trabajadora sea consciente de que está siendo observado en el momento que está trabajando. Y esto no es altísima tecnología, es una tecnología bastante accesible. O sea, que el teletrabajo es una modalidad de trabajo que a nuestro entender debe ser, una cosa es lo excepcional, una cosa es la fuerza mayor, una cosa es la pandemia, donde tenemos que hacerlo, y otra cosa es que aceptemos que esto va a ser el trabajo del futuro. Esto no debe ser el trabajo del futuro. Si esto va a ser el trabajo del futuro, va a ser absolutamente perjudicial, va a significar un retroceso fundamentalmente para las trabajadoras. El teletrabajo es fundamentalmente femenino. La mayoría de la gente que está teletrabajando son mujeres. Mujeres de la administración pública, del sector de la educación, es decir, la mayoría son mujeres. Vuelta otra vez a encerrarlas en su domicilio. Mucho han recorrido la lucha de las compañeras para salir de eso, para todavía inclusive ser reconocida, su trabajo, que vale igual que el trabajo de un hombre, es decir, todo eso es una vuelta atrás. Entonces, cuidado con esta modalidad que realmente perjudica a nuestros intereses. Otra cosa que estamos viendo, bueno, todas las cuestiones que perdemos, porque por otro lado se dice, bueno, el teletrabajo le permite, yo la única que he escuchado realmente, que los que dicen que esto está bueno, dicen, bueno, no, pero te ahorrás la distancia, te ahorrás el no poder, no tener que viajar, trabajás desde tu casa, no tenés que comprarte ropa para ir a trabajar, te van condenando a una marginación terrible, a una situación realmente de aislamiento que va a jugar en contra de tus intereses. Existen en la clase trabajadora mundial trabajadores que están aislados y son los peores pagos del mundo. Servicio doméstico, trabajadores rurales, son los peores pagos del mundo. Las peores condiciones de trabajo del mundo la tienen esos compañeros y compañeras que están en esas áreas. ¿Por qué? Porque están aislados. Nos quieren llevar con el teletrabajo a aislarnos, a perder el contacto con nuestros compañeros. Y si perdemos el contacto con nuestros compañeros, perdemos derechos colectivos. El derecho a la organización sindical, el derecho a la huelga, el derecho a la protesta, es un derecho colectivo. Lo puede ejercer solo el que esté en un colectivo de trabajo, en términos prácticos. El que esté aislado no lo va a poder ejercer. Entonces, imagínense, si nosotros aceptamos esto, los trabajadores y trabajadoras que en el futuro ingresen bajo esta modalidad. No nosotros que podemos estar hoy haciéndolo, pero venimos con la experiencia histórica de estar en otra modalidad de trabajo, sino los que ingresen en esta modalidad, ni vamos a saber quiénes son. No se van a organizar sindicalmente, no van a tener delegados, no van a tener todas estas cosas que a veces parecen que, bueno, los sindicatos, sí, pero sin los sindicatos, Dios nos libre de las sociedades que se han construido donde no es posible que haya organizaciones de trabajadores y trabajadoras. En las evaluaciones, y yo con esto voy a ir cerrando, en la evaluación esta a la que tuve acceso de Argentina,
una de las cuestiones que se evalúa ahí y que evalúan la gente que está llevando el teletrabajo adelante es, y esto hay un consenso muy alto, es cómo se ha perdido en la calidad del producto. Es decir, la calidad del servicio que le estamos brindando a la comunidad a través del teletrabajo es de mala calidad. Es decir, le estamos brindando un servicio de mala calidad. No es eficiente, porque la oficina, ese ámbito, también es el ámbito donde el que tiene un poco más de conocimiento o otra mirada sobre un problema nos ayuda a resolver los problemas. Digo, tuvimos un problema aquí tecnológico y bueno, Javier, que conoce el tema, nos ayudó a todos a salir. Bueno, y disculpe si que lo mencione, que lo use, pero digo, Javier, hay en las oficinas gente que tiene más, que conoce más y que no nos vamos asesorando. Porque no ha sido gracias a la formación. Miren, habrá países que no conozco, pero los de América Latina y Caribe conozco la problemática, y realmente cada cambio tecnológico, cuando aparecieron las primeras computadoras personales, todo esto, los trabajadores nos tuvimos que capacitar como pudimos. ¿Cómo pudimos? No es que hubo un Estado que organizó, nos formó, nos preparó, no. Empezaron a llegar las cosas, los expedientes se hacían por informática y había que empezar a aprender, y se aprendió como pudo, y hasta financiándolo de su propio bolsillo la formación. Así ha andado el Estado, por lo menos en nuestros países. Yo digo, habrá otros países donde es distinto. Así que bueno, y para terminar, hay un instrumento idóneo para ponerle límites, para ver las condiciones, para ver la excepcionalidad, que es la negociación colectiva. Y es lo que la Organización Internacional del Trabajo recomienda. Es decir, para estos problemas, para esta modalidad, por ejemplo, del teletrabajo, para otras también, pero para esta que estamos, el instrumento idóneo es el convenio colectivo de trabajo, es la negociación colectiva, es sentarse las partes, el Estado empleador, las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores del sector público, y negociar de igual a igual cómo va a ser este proceso, cómo vamos a volver, cómo va a ser la vuelta a esa normalidad, cuáles van a ser las inversiones que el Estado va a tener que planificar. Ya mucha gente dice que está mejor en su casa trabajando, porque claro, la oficina donde estaba trabajando era un desastre, el lugar de trabajo donde estaba trabajando era un desastre. Ahora, ¿qué pasa? Si uno mira, hay 40 años de desinversión en la cosa pública. Hace 40 años que no se construyen edificios públicos, buenos, modernos edificios públicos para albergar a los trabajadores. Trabajamos en oficinas que son muy lindas, edificios muy lindos, porque son de hace 150 años atrás, lindo para hacer un museo. Ahora, si tenés que ir a trabajar todos los días ahí, si no tenés servicio sanitario, o tenés de mala calidad, o no tenés buen mobiliario, no tenés buena iluminación, son muy lindos de fachada, pero hay que estar trabajando allá. Entonces, el instrumento idóneo para tratar estos temas se llama convenio colectivo de trabajo, y es a lo que aspiramos que en todos nuestros países se desarrolle. Gracias. Estoy justo en el tiempo, ¿no? Sí, fantástico, Julio. Muchas gracias. Creo que nos traes a la conversación que hemos tenido en este ciclo una mirada mucho más allá de nuestra frontera, y te agradecemos muy sinceramente el tiempo y la perspectiva que nos ofrece. Bueno, hemos recibido diversas preguntas. Yo voy a planteárselas. Algunas son más dirigidas a uno de los tres panelistas, otras creo que pueden ser enfrentadas por los tres en su tiempo. Hay una pregunta que es concreta para Ruth Miranda, que tiene que ver con que si nos pudieras contar en breve si es que para poder migrar al teletrabajo antes de la pandemia en el INAPI, ustedes tuvieron que hacer algunos cambios legales o administrativos. Esto es la perspectiva de poder mirar si es que eso pudiera ser replicable en otros servicios públicos. Y yo, entendiendo que Julio ya nos ha hecho algunos elementos de un par de preguntas que estábamos recibiendo todavía cuando él estaba en su intervención,
para los tres yo les haría la siguiente pregunta. ¿Qué impacto creen ustedes que tendrá la pandemia en términos laborales? Esto quiere decir de que el teletrabajo, tal como ustedes lo han conversado hoy día en la tarde, ¿llegó para quedarse o vamos a retrotraer la situación laboral en las instituciones del Estado a la situación previa a la pandemia? Ahí tener una cierta impresión que nos pudieran brindar cada uno de ustedes sobre esta segunda pregunta. Y junto con eso, si es que el teletrabajo hubiese llegado para quedarse, ¿cuáles deberían ser las condiciones que se debieran de cumplir para tener una implementación relativamente exitosa del mismo? ¿Qué condiciones debieran de tenerse en los espacios de trabajo en el hogar, en capacitación, en la conciliación vida laboral y familiar, etcétera? Y una última pregunta que quizás pudiera ser más bien para Javier y para Ruth. Hoy día se habla de que habría una instrucción de volver 2 días a la semana a trabajar presencialmente, todavía ese tercio de funcionarios públicos que no ha vuelto. Yo creo que es importante, y no sé, José Pérez nos podrá confirmar lo que yo he sabido, de que de una u otra manera hay 2/3 de los funcionarios del Estado en Chile que ya están trabajando presencialmente. Solo 1/3 está trabajando todavía a distancia. Ahora, la pregunta es si es que Contraloría o el Servicio Civil han trabajado o está en conocimiento de algunos de ustedes si vayan a trabajar un protocolo para poder volver en las condiciones que se pudieran considerar adecuadas manteniendo parte del tiempo laboral en teletrabajo y otro tiempo combinándolo con trabajo presencial. Entonces, yo propondría primero que, no sé si quedan claras las preguntas, ¿sí? Que partiéramos con Ruth, un par de minutos, si tú nos pudieras contar qué cambios hubo en el INAPI para poder ir en la etapa prepandemia al teletrabajo. Sí, bueno, nosotros estamos dentro de la ley de presupuesto, lo que fue la 21.050, que autoriza la expansión de al 35% de los funcionarios del INAPI. Ahora nosotros también, una ley especial que también nos autoriza a eximir la marcación del horario. Ese fue al principio uno de los grandes inconvenientes que nosotros tuvimos hace años 2014, 2015, ¿cómo se hacía? Ustedes saben que el Estatuto Administrativo dice que debe entrar la entrada y la salida, y eso fue relativamente regulado y le dice al servicio que ellos hagan una resolución exenta de aquello. Nosotros hicimos también un pequeño protocolo, un proceso de selección que fue objetivo y transparente, para que todos, que fuera en igualdad de condición para todas y todos nuestros funcionarios, y tenemos un convenio de desempeño colectivo que fija las condiciones de trabajo, que es una resolución exenta, los derechos, las obligaciones, que son idénticas a todos los funcionarios y funcionarias que están en el servicio. Sin embargo, lo único que no está permitido son las horas extras, pero todos los derechos son idénticos. Así que eso nosotros lo tenemos nosotros hasta ahora tenemos una resolución en la cual da los parámetros, los horarios, también en lo cual dice qué días tú debes venir al servicio. En definitiva, antes era 5x1, así, pero en rigor la mayoría de los funcionarios van 3x2 al servicio. 2 días al INAPI y 3 días en teletrabajo.
Así nosotros lo hemos regulado y esto se trabajó en conjunto con nosotros por la Asociación de Funcionarios. Muchas gracias, Ruth. Bueno, Javier, si tú nos pudieras comentar algo sobre las otras preguntas y que tu intervención pudiera incluir los elementos que tengas para las tres siguientes, ¿ya? Sí, no hay problema. Voy a tratar de ver si puedo abordar cada una de las preguntas. Bueno, lo primero es que yo me referí más bien a las tecnologías en el Estado y vinculado a esta encuesta, no tanto a teletrabajo. Conozco, y de hecho hay algún proyecto que estamos desarrollando nosotros en Chile, con financiamiento del BID y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Científico de Chile, para estudiar el fenómeno del teletrabajo en el sector público, efectivamente. Yo haría una distinción muy importante, y perdón que me salga un poquito, Rodrigo, de las preguntas, pero creo que esto vale la pena hacer esta distinción. A todos, me incluyo, nos va a quedar un sabor de boca muy amargo sobre esta experiencia de trabajo remoto durante la pandemia. Yo creo que analíticamente va a ser imposible poder disociarlo. Pero Chile tenía algunas experiencias piloto, entre ellas la del INAPI, que tenía algunos aprendizajes importantes. Obviamente Ruth está en mucho mejor propiedad que yo para poder decir si era algo valioso o no era valioso, pero era una iniciativa piloto, se estaba aprendiendo, se estaban tratando de hacer ajustes respecto de las políticas de teletrabajo antes de tener una política integral. Chile no tiene una política integral de teletrabajo en el Estado. Eso supone que hay una desprotección en muchos casos de funcionarios y funcionarias, y eso sí es un hecho. Y aquí quiero sí tomar la segunda pregunta que tú haces, ¿qué es lo que va a pasar después? Yo creo que primero hay que, cuando pase la pandemia, si es que, o esperamos que esto termine en algún momento, yo creo que va a haber que hacer el sinceramiento analítico del teletrabajo respecto del trabajo remoto, al menos eso se hace, probablemente muchos servicios tienen esta distinción. El teletrabajo supone al menos una política relativamente integral, pensada de capacitar a quienes lo ejercen, de brindarles las oportunidades tecnológicas, de trabajar con las asociaciones de funcionarios este tipo de políticas en el interior de cada uno de los servicios. Y bueno, hay muchos desafíos en ese sentido. Eso yo lo separaría del trabajo remoto en pandemia, que es básicamente padecer el teletrabajo, porque probablemente muchos quienes somos cuidadores de niños, niñas, adolescentes o de otro tipo de personas que requieren cuidado, y que ya no existe ese tipo de servicios dado que estamos en situaciones de cuarentena u otro tipo de contextos. Obviamente eso restringe, no hay colegios, por ejemplo, eso restringe y constriñe la posibilidad de que esto se ejerza de la forma en cómo se ejercería en una situación normal. Entonces, yo creo que no es una panacea el teletrabajo, no lo es. No, creo que es una política que hay que pensarla bien cuidadosamente. Hay que ver quién regula estas condiciones de teletrabajo. Hay dos temas al menos que yo creo que son súper interesantes de abordar hacia el futuro. Uno, son las brechas de género que pueden ser exacerbadas, y la evidencia sí es contundente respecto de esto, de que brechas de género sí se exacerban cuando hay condiciones de teletrabajo. Y lo segundo, al menos, tiene que ver con las capacidades de hacer carrera para funcionarias y funcionarios que están teletrabajando. Es decir, ¿qué significa el hecho de teletrabajar? Significa que yo me voy a mantener en mi misma condición, en mi mismo puesto de trabajo por siempre, o voy a tener la posibilidad de ser promovido y promovido así como también podrían ser las personas que están trabajando de manera presencial. Yo creo que va a haber que separar analíticamente esto. Creo que quedó, y con justa razón, quedó un sabor de boca muy amargo, y de alguna manera eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora. ¿Qué es lo negativo que tiene el teletrabajo, en particular el trabajo remoto en pandemia? ¿Qué supone o qué efectos negativos tiene el caso de no haberse preparado como Estado? No hubo una preparación para este tipo, no existió una preparación a nivel general para este tipo de circunstancias.
Tampoco vamos a culpar al Estado en general, porque probablemente muchos servicios, muchas organizaciones del sector privado tampoco lo estaban. Les puedo decir que dentro de las universidades también era muy difícil avisorar que esto iba a ocurrir. Y cómo avanzar hacia una política más bien integral de teletrabajo, que suponga bienestar para quienes lo están desarrollando, que suponga mantener derechos y derechos especiales en si que se está trabajando bajo esa condición laboral, y que no signifique una merma, es decir, prevenir y prepararse. Yo creo que eso, y más bien a mí me gustaría que el Estado vuelva al estadio en el que se encontraba antes de la pandemia, que era una situación de aprendizaje, de ir poco a poco, de ir pensando, de ir trabajando en general conjuntamente con los funcionarios, al menos en los servicios en los que habían pilotos de teletrabajo, que hasta donde yo sé se trabajaba de esa manera, y no a lanzarse de forma ambiciosa a una política integral rápida y que quizás no tenga las consideraciones en algo que donde uno tiene que ser muy fino. Eso, en los países desarrollados tienen un diseño institucional de teletrabajo en general. Lo tiene Reino Unido, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Australia. Tienen políticas más avanzadas de teletrabajo. Y hay protecciones de bienestar, hay apoyo psicolaboral. Es decir, hay una serie de herramientas que se entregan a quienes ejercen esta condición laboral. Eso no sé si, Rodrigo, me queda algo, pero es lo que tengo. Muy bien, Javier. Bueno, sobre el pronunciamiento del retorno a 2/3, creo que es algo que quienes están más... sobre el retorno, me imagino que quizás el presidente pueda darnos más luces sobre eso, porque es un marco normativo y jurídico en el que probablemente tiene más conocimiento. De acuerdo. Julio, ¿qué nos podrías comentar sobre los intereses que se han planteado en las preguntas que hemos recibido? Julio, ¿nos escucha? Ahí sí, sí. Disculpen, no... Ahí sí, gracias. Estaba muteado, que es una palabra nueva, ¿no? También, sí, sí. Bueno, cosas que se generan a partir del teletrabajo. Esta palabra nueva de muteado, estaba muteado. Y, digo, me parece una cosa a tener en cuenta es, el Estado puede ser un buen o un mal ejemplo en la legislación, en lo que después termina siendo la legislación del trabajo, de hecho o de derecho, ¿no? Si el Estado hace barbaridades con sus trabajadores, el empresario privado dice acá hay vía libre, vamos para adelante. El empresario privado tiene con el teletrabajo un beneficio concreto. Las empresas gastan cifras muy grandes en mantener sus coquetas oficinas en los centros más importantes de la ciudad, y gastan mucho dinero en mantener esas oficinas. Hay que pagar alquileres, seguridad, limpieza. Bueno, entonces, es decir, el teletrabajo produce un beneficio a ese empleador. El empleador se beneficia y el trabajador se perjudica. Entonces, esto ocurre en la actividad privada. En el Estado ocurre algo similar. El empleador se beneficia y porque, bueno, son esos dineros públicos no van ahí al mantenimiento de oficinas, al funcionamiento de oficinas, y las jefaturas también se benefician porque no tienen ningún empleado, lo tienen en la casa, los empleados no están ahí todos juntos haciendo planteos y propuestas que los afecten en su accionar. Nadie controla. Yo no me imagino un Estado sin oficina, realmente sería muy complicado. ¿Quién va a hacer el control? ¿Dónde están los tribunales de cuentas? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se van a administrar los fondos públicos y nadie los va a poder controlar? Es decir, trae una serie de problemas. Yo creo que, aquí bien lo ha dicho la compañera del sector de Ruth, y creo que es un ejemplo para tomar, debe ser sobre la base de la negociación. Debe ser sobre la base, el futuro tiene que ser negociado, acordado entre las partes. Si esta tecnología, ¿para qué sirve? ¿Para qué grupo de trabajadores? ¿Para qué tarea concretamente sirve? Tiene que, bueno, será parcial, será de horarios parciales, serán de cupos, es decir, sabiendo que lo que necesitamos es calidad del servicio.
Y el teletrabajo así puramente no resuelve la calidad del servicio. Y en definitiva nosotros lo que tenemos que brindar son servicios de calidad. Servicios de calidad a la población, que es la que en definitiva nos paga con sus impuestos el salario. Entonces, es decir, debe ser sobre la base de la negociación la vuelta. La vuelta tiene que ser negociada. Si la vuelta no es negociada, si quiere ser manu militare, como fue la ida, bueno, vamos a tener problemas, porque nos tuvimos que ir a nuestra casa por una decisión correcta, seguramente correcta, sanitaria, pero fue de un día para otro, nos dijeron no vengan más a la oficina, a andar a tu casa y trabajar como puedas. Bueno, la vuelta no puede ser así, la vuelta tiene que ser consensuada, garantizando, porque ahora hay una enfermedad, un riesgo que lo conocemos, que no lo conocíamos en marzo del 2020, entonces ahora hay un riesgo, entonces eso debe ser consensuado. Entonces nosotros como confederación lo que planteamos a los gobiernos fundamentalmente es la negociación colectiva, es decir, negociar con las entidades la vuelta a la normalidad. ¿Cómo va a ser esa normalidad? Seguramente no va a ser igual que marzo, va a ser distinta, pero debe ser consensuada. Ok, muy bien, Julio. Tenemos una última ronda de preguntas, en las cuales hay una pregunta que yo quisiera planteárselo a los tres, que es que tiene que ver con los procesos de automatización van a continuar. Los progresos en eso son rapidísimos. Todo lo que hemos visto de los cambios tecnológicos que nos afectan todos los días van a seguir ocurriendo. Una pregunta dice, ¿qué impactos creen ustedes que tendrá en el trabajo del sector público la automatización o el constante desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación? Esa es una pregunta de cierre que me gustaría hacérsela a los tres y que ustedes pudieran hacer algún comentario sobre eso. Otra pregunta dice, ¿cómo debiera de darse la exigencia a la administración para cumplir estos estándares mínimos? Yo creo que Julio ya nos ha explicado con mucha claridad la postura de que aquí hay que ir a una negociación colectiva de estos términos y de estos aspectos que deben entrar en una negociación. Por lo tanto, yo daría más bien esa pregunta por tratada. Pero hay una siguiente pregunta que también quisiera hacérsela a los tres para que pudieran comentarla, a pesar que ha habido ciertos elementos en las presentaciones iniciales, que es cómo creen ustedes que debe darse la evaluación individual del desempeño y la evaluación grupal del desempeño. Nosotros tenemos, por lo menos en Chile, ambas evaluaciones que inciden en las remuneraciones variables que los trabajadores del Estado reciben en general. Y la pregunta que ustedes tres pudieran comentar en un par de minutos en el cierre cada uno es ¿cómo creen ustedes que esas evaluaciones pudieran darse? Yo le pediría primero a Javier si puede hacer un comentario sobre estas dos preguntas en un par de minutos. Adelante, Javier. Bien. Sobre lo primero, sobre la automatización. A ver, yo creo que no sería poco riguroso decir que la automatización supone riesgo en la pérdida de empleo. O sea, yo creo que no, eso es algo que no nos ocurre incluso a nosotros. O sea, básicamente en la misma universidad, probablemente en algún momento se genera alguna especie de profesora virtual que pueda llevar a cabo clases. Este mismo escenario de clases virtuales disminuye la presencialidad y también supone condiciones distintas para quienes estamos ejerciendo docencia en la universidad. Pero dicho esto, yo quiero decir también que lo que es automatizable son las ocupaciones, no son las personas. Y yo creo que eso es una idea que al menos, y de hecho es una idea que no está muy internalizada cuando se habla de automatización. Creo que en términos de políticas de empleo público,
el hecho nuevamente de que el Estado no se prepare debidamente para procesos de automatización va a suponer que van a existir pérdidas de empleo que podrían haberse evitado. Existe una serie de evidencias sobre reconversión de personas dentro del Estado, obviamente manteniendo las situaciones de cada quien, no generando mermas en sus derechos, ni mucho menos. No es lo que se esperaría a partir de eso. Pero yo creo que la automatización va a llegar tarde o temprano, paulatinamente, en algunas dimensiones del Estado, en algunas dimensiones así del sector privado, y creo que para eso hay que establecer preparaciones. Las preparaciones suponen, por ejemplo, reconvertir, capacitar, por eso quizás las cifras de capacitación son tan preocupantes en ese sentido, y creo que de alguna manera hay que transformar el pensar estas políticas de automatización lejos de lo que en general ocurre, que lo que en general ocurre es que afectan en general las ocupaciones más febles en la protección de derechos sociales y suponen más recursos para el capital, que es lo que uno no quisiera. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que pensar es que son las ocupaciones las que son automatizables, y eso supone, como insisto, que hayan políticas de reconversión, que hayan políticas de capacitación, y eso supongo un beneficio un poco más amplio que la mirada en general que se ha tenido de este tipo de procesos de modernización. De lo contrario, yo creo que de lo contrario no tiene mucho sentido. Es decir, si esto no supone que sea un beneficio transversal para las personas, no creo que tenga mucho sentido. Sobre la evaluación. Yo solamente, probablemente aquí hay personas que conocen mucho más que yo cómo ocurre esto en la experiencia, pero hay un dato que no puedo dejar de señalar respecto de los procesos de evaluación individual y grupal, y aquí me voy a referir solamente al individual. Uno de los datos que salió en una encuesta que nosotros hicimos, de la encuesta nacional de funcionarios, que salió el año 2019, salieron obviamente algunos datos que son los más marqueteros y los que más venden, pero hay un dato que es súper interesante y que en general a la gente no se le retroalimenta. El proceso de evaluación tiene una medición, tiene notas asociadas, pero es muy poco el porcentaje de funcionarios y funcionarias que declaró que a partir de la nota recibida hay una conversación que se sostiene entre evaluador, persona evaluada y quien evalúa. Y eso yo creo que es súper preocupante, porque recordemos que el proceso de evaluación no tiene, o sea, tiene que ver con control, tiene que ver con mejorar desempeño, está bien, pero en particular tiene que ver con mejorar, tiene que ver con que la persona reciba una retroalimentación, sepa qué aspectos puede mejorar positivamente, sepa qué aspectos ha desarrollado de manera adecuada, cuáles son sus fortalezas, y esa retroalimentación, al no existir, básicamente deja cojo y probablemente en la parte más importante que tiene un proceso de evaluación o un desempeño, que es la retroalimentación. Es la retroalimentación, de hecho, la evidencia lo que dice es que lo que supone una mejora posterior a un proceso de evaluación es esa retroalimentación. Es eso lo que enriquece, motiva y lleva a las personas a dar estándares en áreas en donde a lo mejor no están rindiendo adecuadamente hacia estándares distintos. Pero es esa conversación la que importa. Y la conversación en muchos casos no ocurre. Y eso es preocupante. Eso. Muchas gracias, Javier. Julio, ¿tú nos podrías hacer algunos comentarios desde tu perspectiva, sobre todo sobre la primera preocupación, cómo se mira el futuro en el Estado con los procesos de automatización andando? Sí, bueno, todos sabemos que el Estado, por lo menos en nuestra región, ¿no? Y a partir de lo que conocimos como el consenso de Washington, ha habido políticas, es decir, los organismos de crédito internacional han financiado, el FMI concretamente, ha financiado desmantelamiento de los aparatos del Estado, desinversión en el Estado. Entonces, es decir, el Estado en los últimos años no ha hecho inversiones tecnológicas, y nosotros necesitamos que el Estado invierta en tecnología.
que invierta en capacitación, en capacitar sus cuadros, en avanzar tecnológicamente, porque con más tecnología vamos a brindar servicios de más calidad. Eso es así. Yo no le tengo miedo al tema del desempleo, porque a veces se dice, bueno, si hay más tecnología va a haber menos trabajo. Miremos un país capitalista, de tecnología no lo podemos discutir, Japón. Y es un país que no tiene problema de desempleo. Porque los japoneses aplican no tecnología de punta, no todo lo que sea moderno no sirve. Los japoneses aplican la tecnología que necesitan, en las áreas que necesitan, respetando, buscando por sobre todo el bienestar. Esto sirve, ¿por qué? Porque se hace más rápido, pero si me significa perder 5 puestos de trabajo, bueno, vamos a hacerlo de otra manera porque no se pueden dar el lujo de tener gente sin trabajo. Parece decir, la tecnología tiene que entrar así, utilizar la tecnología que necesitemos para cada una de las áreas y que nos signifique resolver problemas, no crearnos problemas. A veces pues dicen, bueno, ahora con esta maquinita anda más rápido, no sé, la venta de pasajes en un subterráneo, en un metro, pero resulta que nos quedaron un montón de gente sin trabajo. Bueno, entonces tal vez no era tan necesaria esa tecnología. Lo pongo como un ejemplo quizá brutal, pero es decir, utilizar la tecnología que necesitamos, pero sí necesitamos un Estado que se modernice, un Estado que sea cada vez más eficiente, más rápido, más idóneo para resolverle problemas a la gente. No puede ser que alguien tenga una necesidad, se le debe resolver en las próximas 24 horas y porque no tenemos, porque estamos atrasados tecnológicamente, se la resolvamos dentro de 2 meses. Capaz que ya no le sirve. Entonces, sí creemos que debe haber, el Estado debe invertir en el tiempo futuro en mejoras, debe invertir en tecnología para hacerse cada vez más eficaz en la función que tenemos que cumplir. Y yo con respecto a las evaluaciones, al tema de la carrera en el Estado. ¿Por qué nosotros los empleados públicos, de alguna manera, siempre estamos con el tema, no tenemos carrera, no hay carrera? Porque hemos tenido una fuerte competencia con el poder político en nuestros países. Con las dictaduras ni hablemos, nos ponían cabos, sargentos del ejército a administrar, no sé, prácticamente una central nuclear, hasta había muchos chistes al respecto, ¿no? Hombres que estaban preparados para otro, no tengo nada contra un sargento del ejército, pero si está preparado para la infantería, no está preparado para manejar una oficina pública. Y el poder político, la democracia, realmente también no quiere aceptar que hay límites. La jefatura, las direcciones, yo me animaría a decir hasta casi poco más abajo que ministros, deberían ser el resultado de evaluaciones serias, de lograr los líderes perfectos, los líderes que puedan llevar a la gente al trabajo. Es decir, uno sabe que si tenés un mal jefe o jefa, en un grupo de trabajo, hagan lo que hagan, bueno, el resultado va a ser malo. Va a ser malo porque no hay una idoneidad, no hay un respeto por esa jefatura. Y esas jefaturas son el resultado de los procesos de evaluación. Si los procesos de evaluación son para engañar y en definitiva entretenernos, pero los jefes los termina poniendo el partido político gobernante, no porque es idóneo, sino porque es de mi fracción política, bueno, nos va a ir mal. Así que me parece que, y vuelvo y no quiero ser tan reiterativo, convenio colectivo de trabajo, carrera en el Estado, seria, carrera seria, que sea él o la mejor el que esté a cargo de ese grupo. Sea tenga la opinión política que tenga, sino eso no es lo importante. Muy bien, Julio, muchas gracias. Entonces le damos la palabra a Ruth para que nos pudiera comentar, ya para ir al cierre del panel, sobre los 2 temas que están planteados. Ruth. Sí, cortito, como todo está dicho, pero en realidad nosotros tenemos la mirada que igual el cambio tecnológico hay que tener cuidado, porque no todos los servicios públicos están en la automatización y para ello. Y ustedes saben que el Estado, como dicen, tampoco va a invertir dinero. ¿Qué significa? Que automatizamos, pero a lo mejor nuestros compañeros no están para la reconversión, o a lo mejor la automatización va a decir, oye, en esto trabajaban 10, pero con la automatización van a quedar 5,
y porque en realidad me voy a ahorrar plata en ellos y no va a haber más trabajo, entonces chao, y nos quedamos los 5 y tampoco me interesa capacitarlo. Sin embargo, es la mirada así súper cruda que nosotros hemos tenido. Nosotros un servicio chico trabajamos cuando empezó el INAPI la digitalización en reconvertir a nuestros funcionarios que tenían entre 60 y 65 años para que ellos también pudiesen seguir en el servicio. Es súper importante eso y darle la mirada que ellos también pueden lograrlo. Pero lo hicimos, aprendieron nuevas funciones, súper importante aquello, el acompañamiento. Sin embargo, somos pequeños, somos 180. ¿Qué pasa en los servicios más grandes? ¿Qué pasa en el área de la salud? En el área del MOP, en otros servicios que es más difícil. O sea, vamos a achicar el Estado, vamos a precarizar, vamos a hacer distinto. Hay que tener una lectura distinta porque todos los servicios somos totalmente distintos. Y claro, el tema de la capacitación, hay que invertir en la capacitación. Se pueden traer las mejores máquinas, pero si no se capacitan, ahí quedan, y una mala inversión, va todo de la mano, y las capacitaciones, todos lo hemos visto que este año hemos estado al debe absolutamente, por razones obvias, todo esto estamos aprendiendo, pero las capacitaciones tienen que ir de la mano de la tecnología, y ahora hay que aprenderlo, y a nuestros funcionarios, número uno, a capacitarse, pero también que el servicio vea que somos funcionarios, que somos personas que queremos trabajar. Si hay que haber una reconversión, que sea con nosotros, no sin nosotros, sin dejarnos al lado y traer a otros, a los que estamos, a los que hemos estado siempre insertos en el servicio y que seguimos trabajando ahí. Lo otro, el tema que es súper importante, el tema del desempeño, el desempeño laboral, el desempeño colectivo, nuestras calificaciones, todo aquello, pero sin embargo, como decía el compañero Julio, nosotros estamos súper desincentivados por el tema de nuestra retroalimentación, de nuestro desempeño, porque ¿qué significa? Nosotros tenemos el 80-20, el estatuto administrativo, pero ustedes saben que nuestros compañeros que son de planta, ahí quedan, pueden tener las mejores capacitaciones, pero de todo, pero no hay carrera funcionaria. Eso se ha peleado hace mucho rato. Entonces, claro, podemos tener los buenos instrumentos de desempeño. Nosotros tenemos un instrumento de desempeño espectacular, es súper bueno, como decía Javier. Nosotros tenemos la retroalimentación, tenemos 2 informes, sabemos y hemos logrado que lo que son el desempeño y todo que tienen que ver con esto, no es para castigar, sino que para mejora. ¿Qué te falta? ¿En qué te capacitamos? ¿Qué necesitas? Nosotros hemos ido trabajando en esto, pero también tiene que ver en la mano de la carrera funcionaria, y ustedes saben que el Estado no respeta el 80-20, el estatuto administrativo, en eso es letra muerta aquí, y todos los que estamos acá nos ha sucedido. Entonces, tiene que haber una reconversión. ¿Cómo? Hay que trabajarlo, pero con voluntades, entre nuestra NEF, entre nosotros, nuestros funcionarios y el Estado, porque se tiene que hacer parte de esto, porque nos tiene totalmente abandonados, sobre todo en las carreras. Entonces estamos súper desincentivados en el tema del desempeño colectivo, individual. Nosotros lo hacemos, pero ¿y la retroalimentación? No la tenemos, no hay carrera funcionaria, y en eso estamos al debe y hay que trabajar. Bueno, muchas gracias, Ruth. Bueno, estamos llegando al final de esta 7ª reunión de conversación en el ciclo ANEF-INAP. Hoy día hemos trabajado el tema condiciones de trabajo en el sector público y las nuevas tecnologías. Hemos recibido preguntas de ustedes, los participantes en el seminario, que nos han permitido, a través de las respuestas que han dado los 3 panelistas, profundizar en ciertas materias. Hay un conjunto de preguntas y de interrogantes y de desafíos que quedan pendientes, pero en ese sentido yo quiero agradecerle muy sinceramente a Javier Fuenzalida, a Ruth Miranda y especialmente a Julio Fuentes, que se ha tomado el tiempo para estar con nosotros desde su
ciudad en la cual reside, en Argentina, entiendo, para podernos brindar esta mirada global sobre qué es lo que pasa en esta misma materia en América Latina y el Caribe. Antes de cerrar, yo quiero dejarlos invitados para la próxima sesión de este ciclo, que es el día 2 de diciembre, y ahí vamos a tocar un tema extraordinariamente candente y de alta sensibilidad hoy día, que es la relación entre el gobierno y el movimiento gremial social. Todos sabemos de que estamos en tiempos de mucha actividad y movilidad social en el país, y va a ser muy relevante el panel que vamos a poder tener, en que entre otros va a estar el presidente de ANEF, José Pérez. Bueno, sin más, les agradezco enormemente haberse mantenido hasta esta hora, más allá del tiempo inicial que habíamos tenido programado, pero creo que la conversación daba y el tema daba para tomarnos algunos minutos más. Como se señalaba al principio, la grabación va a estar dentro de poco puesta en el canal YouTube del INAP, y ustedes al final del ciclo van a poder recibir todos los materiales que se han estado ofreciendo en estos seminarios. Que tengan una muy buena tarde y si es posible nos estamos viendo en el próximo seminario. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, un honor. Gracias a todos y a todos. Muchas Gracias gracias. a todos y todas. Chao, Julio, que estés bien. Muchas gracias, Gracias, Julio. muchas gracias. Javier. Chao, compañeros.